Si quieren podemos pararnos y aplaudir a este hermoso equipo que está acá arriba. Damián, Emilce, el pastor Ariel. Tenemos 4 pastores acá igual, son unos genios los 4. Así que vamos a empezar con el living y vamos a conocerlo un poquito más. Ok, bueno, la idea de esto es hacer preguntas súper recontra, hiper, archi, mega, ultra picantes. Al pastor Damián y Van a a la responder pastora a todo. Emilce, y van a responder a todo, así que vamos a tratar de ser incisivos en lo que le preguntamos. Así que lo primero que le vamos a preguntar es cómo se conocieron y hace cuánto tiempo que se conocen y cómo se casaron, cómo tomaron esa decisión, etcétera, etcétera. Pero primero que se presente la pastora Emilce, que no la han escuchado, así que... Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar acá. Realmente vine un poco de contrabando, porque el invitado era él, pero decidimos venir en familia, que hacía tiempo que no salíamos, no viajábamos, y de paso traer a nuestros hijos. Nuestro hijo mayor no pudo venir, así que una pena, porque me hubiera gustado estar, que comparta con ustedes este tiempo tan lindo. Y bueno, estamos nosotros pastoreando en San Julián, Puerto San Julián, no sé si conocen, Santa Cruz, en la zona de la costa, así que un lugar muy lindo que nos tocó ya hace 10 años que estamos ahí. Y bueno, somos de Mar del Plata, yo he estudiado también en el Instituto Bíblico, hice 4º año de misiones, así que bueno, es un poquito un resumen porque no quiero hablar mucho. Y bueno, y respecto a la pregunta, no sé si ya empiezo a contestarla, no sé si quieren la versión larga o la versión corta. ¿Cuál quieren? Porque para las mujeres hablamos mucho de estos temas, es muy lindo. La que tenga más chisme. Qué difícil. Yo encima, yo le decía recién a Nati, yo soy muy... ¿Es verdad que se conocieron en un boliche? No. No, nos conocimos en la iglesia. En la iglesia que yo iba desde chica ahí, me había apartado del Señor y volví a ese lugar. Y cuando fui a esa iglesia no había jóvenes. Así que para mí fue un desafío, porque bueno, después de 3 años de no estar en la iglesia y volver con 20 años, no había nadie, no había jóvenes, así que era sostenerse con el Señor, buscar del Señor. Y bueno, después de un tiempo llegó él, también él es menor que yo, con 17 años empezó a ir a la iglesia, y que, claro, ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Querían chisme? Pará, 17 años, 17 ¿quién tenía? años, Él. Él. Y bueno, empezó, y claro, yo empezaba a observar a los jóvenes, empezaron a venir un montón de jóvenes, gracias a Dios, de la edad de él, o sea, todos más o menos de contemporáneos de él, pero observarlos realmente bien, cómo crecían en el Señor, cómo buscaban el Señor, y eso es lo que me llamó la atención de él, ¿no? Que con tan joven, con 19, 20 años, y de ahí, bueno, empezaron a pasar otras cosas que yo decía, no puede ser. ¿Vos eras la líder de él? No, la líder, no, yo siempre trabajé en misiones, no, nada que ver con los jóvenes, pero ¿Nunca bueno. lo exorcizaste? ¿Nunca le...? Nada, no, yo no intervenía en nada, yo siempre ahí tímida, siempre fui muy tímida, así que ahí en el fondo, pero bueno, siempre fui de observar mucho, así que veía eso en él, ¿no? Cómo crecía y cómo buscaba del Señor, o sea, diferente a cómo había sido yo, ¿no? Llegó con... Con pelo, no, pelo recorto. En esa época se usaba muy corto, estamos hablando hace 20 algo, para que te hagan una idea, 21 años atrás. Así que se usaba, casi, no digo rapado, pero casi. Pero casi rapado. Casi, Corte sí. militar. Sí. A ver, en tu caso, pará, la primera vez Por que los lo viste... piojos era que me cortaba. La primera vez que Era lo mejor. viste, ¿qué pensaste? La primera vez que lo vi, no le di importancia porque encima yo tengo un sobrino. Y además me acuerdo que yo lo peleaba mucho, bueno, no sé si se acuerda de él, siempre lo peleaba cosas, ¿no? De circunstancias, situaciones, cómo se vestía, qué sé yo, que andaba así nomás. Le digo, no, estamos en la reunión. Dale, croto, venís a la iglesia. Ya desde Ahí ahí. va el chisme. Él era amigo de mi sobrino, porque yo tengo un sobrino grande. Yo fui tía muy chiquita, claro. Entonces, de ahí fue que yo lo conocía, entonces no le daba mucha importancia. O sea, Título del próximo principio. libro. Me enamoré de un croto.
le dio mucha importancia, mucho a la vestimenta. Entonces él era todo así nomás, iba a la iglesia. Pero bueno, después ya no. Después ya a medida que el pastor lo empezó a predique, en esa época se usaba mucho el traje y la corbata. Para darme lugar, Para el pastor me predicar. decía eso. O te Claro. cambiás de ropa o nada. No sé, nadie Así me está que dejando. ahí empezó, bueno, usar camisa y corbata, pero bueno. Y en tu hacer- caso, Damián, cuando llegaste, ¿la viste a ella? No, yo cuando llegué, fue una semana, estaba leyendo un libro católico, ¿no? Estaba leyendo un libro del infierno y el purgatorio. Y entonces yo no conocía, no tenía ni idea del Evangelio, nada, 17 años, nada. Leo ese libro, cierro el libro, digo, yo acá no me quiero ir, yo al infierno no me quiero ir. Entonces dije, Dios, si sos real, necesito conocerte, porque no me Mándame quiero un ir al ángel. infierno. Y recé un par de Padre Nuestro, un par de todo lo que yo Ave había María. aprendido en el catecismo. Claro. Esa semana había quedado, eso fue un lunes, un miércoles, un jueves, vamos en colectivo con un amigo y le cuento lo que había leído en el libro y que el infierno y qué va a pasar, vos qué pensás. Y ese chico era apartado de la iglesia, yo nunca había sabido que él había ido a la iglesia alguna vez. Me dice, mira, yo la verdad que no sé nada, no me acuerdo nada, iba de chiquito a la iglesia, dice, pero acá, íbamos en el colectivo nosotros, acá en un par de paradas va la iglesia de mis papás, ¿querés que vayamos y le preguntemos al pastor? Y nosotros íbamos a pasear al centro, a paviar, a dar vueltas ahí en Mar del Plata. Digo, vamos a la iglesia, dale. Entonces, tocamos el timbre, fue así. Me acuerdo como si fuera hoy. Bueno, tocamos el timbre, bajo. Vamos caminando al pastor. Sale mi pastor. El infierno y esto, el purgatorio. Bueno, ni sé lo que me dijo el pastor, no me acuerdo nada. Aparte, creo que no le entendí nada. Pero cuando termina todo eso, esto sí me acuerdo como si fuera hoy, no me olvido más. Me dice, mirá, tenemos culto ahora. Yo no sabía que era un culto. Culto. ¿Te querés quedar a la reunión? Sí, me quedo. Y listo. No me fui nunca más a la iglesia. Fui ese jueves, fui el domingo y no me fui más. Me quedé ahí en la iglesia y cuando ella me peleaba mucho, yo era muy atolondrado, como ahora, pero 20 años menos, muy atolondrado. Entonces no entendía bien cómo funcionaba la liturgia y entonces quería hacer un montón de cosas y me retaban todo el tiempo y por ahí les cuento cosas que hacía que no van. No les quiero dar ejemplo, pero no van. Te ¿Qué sé ponía yo? a bailar en los No, coritos. había reunión de jóvenes, ¿no? Ah. Y yo después organizaba lectura bíblica en mi casa. Y nos juntábamos a leer y a estudiar la Biblia, sin ninguna autoridad de nadie. Imagínate, nada, nos juntábamos los jóvenes a orar y a leerles, me daban de todo. Vos no Ese podés. es un after bíblico. Es buena. Y nos juntábamos y qué sé yo. O por ahí veía a alguien que entraba nuevo, iba y le hablaba del Señor, y no, tenemos gente, vos no sabés nada, ¿qué le decís? Si recién entraste vos, entonces me retaban a cada rato. Pero porque tenías ganas de hacer. De hacer. De hecho, yo predico en la iglesia sin estar bautizado. Todavía no me querían bautizar, el pastor era duro conmigo. Era una iglesia más bien tradicional. Muy tradicional, sí. Y el pastor me decía, no estás listo para estar bautizado. Y no me dejaba bautizar. Yo me quería bautizar y todo el tiempo le decía. Pero me dejó predicar. Pero no, a los jóvenes. Pero no me dejaba bautizar y me tuvo como un año. Para mí un año fue una tortura. Yo me quería bautizar y le insistía. Perdón que no tiene que ver con la pregunta, pero digo, cuando fuimos al instituto lo mismo. Pastor, me quiero ir al instituto. No, al instituto bueno va. Ya pelo largo por acá. No, al instituto no. Quiero ir al instituto bíblico, quiero ir al instituto bíblico, quiero ir al instituto. Yo estaba estudiando en la universidad y me dice, pastor, no, terminá la universidad. ¿Terminá la universidad? Me dice, y vemos. ¿No? Fui al instituto bíblico. Rebelde. Siempre fui muy atolondrado. Ok, entonces, se conocieron en la iglesia, ni fu ni fa, al principio, Sí. pero en un momento sí. ¿En qué momento pasó? Tengo que recordar. ¿Qué momento te acordás vos? No me acuerdo. En momento puntual no me acuerdo. Puntual no me acuerdo, pero no, fue una sucesión de cosas, porque siempre en las actividades estábamos juntos, o sea, uno no se da cuenta, qué sé yo, igual que aquellos que tienen noviazgos surgen de una amistad, uno no se da cuenta porque empieza la amistad y bueno, y después nace el amor, ¿no? Y eso creo que es algo, un propósito también de Dios también, ¿no? Que uno pueda conocerse en diferentes ámbitos, no solamente en un ámbito. Creo que la iglesia te permite
conocerte en muchas áreas, ¿no? Y creo que, bueno, habrá sido en alguna reunión especial, no sé, pero bueno, él fue el que primero habló, fue valiente. ¡Asa! Fue el primero Y fui a hablar valiente. con el pastor, porque en mi época había que pedirle permiso al pastor para ponerte de novio. En esta también. Ah, bueno, yo Ah. fui, Bueno, había ley de los 18. yo fui, bueno, había un una montón ley de que hasta los cosas. 18. Sí. También está. Ah, Muy bien. bueno. Sigue vigente esa ley, Surge. hermano. Pasan Así que- 20 Están viejos, años, chicos. después Ay, de gloria al 20 años. Señor. Yo pensé que estaba en otro. Así Pensé que estaba en Sigue otro. vigente esa ley, chicos. Bueno, así que fui a hablar con el pastor y le comenté. El pastor siempre me decía, yo tuve una relación muy linda, mi pastor ya partió con el Señor, lo extraño siempre, un hombre de Dios, Guillermo Rubén Olsman, un hombre de Dios maravilloso, me enseñó todo, 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 me enseñó a hablar. Yo venía de una vida fea y hablaba muy mal, era maleducado en todo tipo y no tenía papá, entonces, ¿quién me educaba? Nadie. Entonces él me enseñaba a hablar, nos sentábamos así, cuando yo decía alguna palabra fuera, no un insulto, pero a él no le gustaba que usara palabras que no fueran del castellano. Por ejemplo, guita, que es un Lunfardo. término del lunfardo. No, pastor, porque no me alcanza la guita. Hable bien, me decía, era alemán. Hable bien. Perdón, pastor, lo tengo el metálico. Drugen. Vos lo conociste, ¿no? Sí, sí lo conocí. Era una enorme, enorme bendición haberlo conocido, me enseñó a caminar el camino cristiano, me enseñó a ser sincero con el Señor, me enseñó a ser honesto con las personas, intachable, un siervo del Señor que me marcó y bueno, entonces fui, me acuerdo, él siempre me decía, tenés que elegir, mirá que tu vida cristiana, si no elegís bien, te puedes perjudicar, debe ser lo mismo que ahora. ¿Eso te dijo? Siempre me decía. Pero cuando vos fuiste a hablar No, con cuando hablé se Emilce. puso re contento. Dijo, sí, Ah. era lo que yo esperaba, era que se ve que lo tenía ya. Ah, ya. Ella era, sí, qué El bueno. alemán lo tenía Estaba cocinado. asustado, me decía él, ¿de qué ibas a preguntar? ¿De quién ibas a decir? Porque había varias hermanas. No, varias hermanas dentro de la iglesia, él que sabía. Ah, aclaremos Nunca la tuve cosa. ninguna novia, nada, No pero eran- había otras no chicas en la eran- iglesia y él no sabía a quién iba a Porque hay señalar. algunos picaflores por ahí que... Sí, no, yo no tuve nunca, fue mi primera novia, no, en la iglesia. Lo que pasa que nosotros nos juntábamos, como hacen ustedes, con muchos grupos de jóvenes, venían muchos chicos a la iglesia y se hacía un grupo grande, entonces el pastor no sabía con qué iba a salir. Entonces siempre me decía, tenés que cuidarte, elegir una persona que vaya con tu llamado. Y cuando nos conocimos, lo primero que no nos conocimos, sino que empezamos a hablar seriamente unos meses, le dije, mirá que yo voy a ser pastor, mirá que yo sacrifico todo por el Señor, mirá. Y entonces como una lista hice para ver cuánto pasaba, ¿no? Ese era el momento de salir corriendo. Ese era el momento de salir corriendo. Yo advertí. Pero, ¿y los dos tenían el mismo llamado, digamos? Porque vos, a ver, vos tenías claro que ibas a ser pastor. ¿Vos tenías claro que ibas a ser pastora o lo tuyo iba por otro lado? No, nada que ver. No, al principio, bueno, cuando era adolescente tenía carga de ser misionera. Yo oraba mucho por Israel, por la zona de Gaza, tuve mucho tiempo así. Después cuando me alejé del Señor, yo no sé si fue eso también, que uno, por eso aconsejo no alejarse nunca del Señor, no hagan eso. Aunque se sientan solos en la iglesia, como hablaban recién, ustedes manténganse firmes en el Señor, busquen al Señor. Creo que fue lo peor. Esos 3 años para mí fueron los peores de mi vida, desperdiciados. Y creo que, bueno, cuando volví al Señor me costó mucho, me costó sentirme perdonada, ¿no? Así que estuve como 1 año ahí, sin hacer nada, hasta que de nuevo empezó a estar en mí el llamado por misiones, pero ya no de ir, sino de colaborar y empezar a trabajar para que otros vayan. Así que eso me alivió cuando fui a un congreso, y en un congreso de misiones mundiales, ahí el predicador habló acerca de eso, que es tan importante el que va como el que envía, así que fue la respuesta para mí. Así que bueno, trabajaba en misiones, en mi iglesia, mucho tiempo, pero nada que ver con lo pastoral. ¿Y cómo fusionaron el llamado de cada uno, ¿no? Tanto para misiones como para pastor? No, lo que decidimos en ese momento que lo charlamos, yo desde que entré a la iglesia y empecé a entender algo, lo primero que dije, y vi al pastor predicar, yo quiero hacer eso.
Yo quiero dedicar mi vida a ayudar a las personas a conocer a Jesús. No hay nada mejor. Eso quiero ser. No sé si Dios, siempre digo lo mismo, yo no sé si Dios me llamó. O sea, nunca escuché a Dios que me dijera. Yo siempre atolondradamente dije, yo quiero eso, quiero. Por ansioso te pasó. Sí, por ansioso. Un gaucho recién dijo, bueno. Y siempre cuando hablamos dijimos esto, yo estoy dispuesto a irme a otro lugar, a servir al Señor en otro país. Entonces no lo vimos incompatible, dijimos, bueno, pastoreamos y si Dios abre una puerta en otro lugar, nos vamos a cualquier lugar. De hecho orábamos, ella oraba por Israel, yo siempre tuve carga por el mundo musulmán, entonces decíamos, bueno, la Franja de Gaza. Nos vamos ahí y estamos un poco con cada uno, un rato con cada uno y cumplimos el llamado de los dos. Pero no lo vimos incompatible. Todo lo vimos pre-noviazgo. O sea que también, digo, para conocerse y que de repente uno diga, yo voy por acá y el otro diga, no, yo voy por este otro lado, porque siempre decimos que Dios une propósitos, ¿no? Pero más allá de esto es celebrar las diferencias, incluso en esto. Y en sus diferencias de caracteres. Los dos son distintos. ¿En qué son distintos? Bueno, yo tengo carácter, no decir fuerte, sino soy más explosiva, pero soy más tímida. En el caso de él, bueno, él es más templado, creo que él lleva más el orden, digamos, de las cosas, y eso a mí me da más tranquilidad, digamos, ¿no? Creo que a veces uno trata de ver en la otra persona, a ver qué puede ser de fuerte en él que sea débil en mí. Así que eso es lo que vi yo en él también, ¿no? Que él tiene un carácter más templado, cosa que yo no. Yo por ahí seguida me pongo mal o, bueno, por ahí tengo un problema de ansiedad, de preocupación, pero él es más estable. Así que creo que esa es la diferencia mayor que tenemos nosotros, ¿no? Es bueno, ¿no? Porque de repente capaz que algunos buscan ser iguales, cuando en realidad lo que hay que celebrar son las diferencias. Sí, o sea, cuando alguien es diferente y los polos opuestos se atraen, es como lo que dicen, ¿no? El famoso dicho. Pero ustedes funcionan, ¿ya hace cuánto tiempo de casados? Y ahora el martes cumplimos 20 años. Justo ¿El martes 27. pasado? No, el martes que viene. El martes que viene. El martes que viene. 20 años no es nada de llegar. 20 años 20 y ya con una cosecha de... De 3. De 3. Uno de De 18 y de 13 y el más chiquito de 9. Qué bárbaro. Todos varones. Me quedé pensando, Emilce, cuando dijiste que hubo un periodo en la iglesia que eran pocos o no había jóvenes. Y esto pasa, ¿no? Porque a todos nos gustaría estar en una comunidad de fe donde haya un montón de adolescentes, un montón de jóvenes, pero a veces no sucede eso. Y uno entiende que uno acude por el Señor, ¿no? Pero la importancia de generar amistades dentro de la iglesia es muy importante. Entonces, ¿cómo hacemos cuando nuestro grupo no es grande todavía o tal vez la iglesia está comenzando y somos poquitos? ¿Cómo podemos manejar esa área social con chicos y chicas de nuestra fe también, ¿no? Bueno, en mi caso, en una ciudad tan grande como Mar del Plata hay varias iglesias, así que yo lo que hacía era participar. Le pedía permiso al pastor y me iba a los eventos, bueno, así como este, congresos, actividades, así que generé amistad, como hizo la pastora recién, que me pareció genial que ustedes puedan tener el contacto de otra persona que no conozcan. Así hacíamos. En esa época, obviamente, muy pocos tenían celular en esa época, así que yo trataba de buscar, sí, amistades, pero siempre volví a mi iglesia. O sea, yo nunca me cambié, siempre decidí ir congregándome en esa iglesia, iban mis padres ahí, así que permanecí en la iglesia hasta que después empezaron a venir los jóvenes. Siempre hay etapas donde hay mucha cantidad de jóvenes, tal vez mengue. Creo que en la época de la pandemia también se vio eso, ¿no? Que la iglesia llena de jóvenes y después muchos dejaron de seguir al Señor. Pero bueno, uno, como dice la pastora, es así, parece un cliché siempre decir lo mismo, pero hay que buscar del Señor. Primero nuestro objetivo en la iglesia es buscar del Señor. Y después el Señor añade amistades y forja amistades
Y por ahí podés buscar, si es tu situación, podés buscar en otra iglesia y no hay ningún problema. No creo que el pastor se ofenda porque vos tengas amigos en otras iglesias. Al contrario, creo que es buenísimo. Y aunque sea de otra denominación también, ¿por qué no? Pero bueno, lo importante es eso, sostenerse en el Señor siempre. Y está bien, en mi caso fue una situación particular. Haberme alejado de Él tantos años hacía que yo necesitara de Dios, ¿no? Porque la verdad, en el mundo no te van a ofrecer nada bueno. O sea, al contrario, te van a querer quitar. Siempre te van a querer quitar y al mundo le vas a ser útil si te puedes sacar algo. Ya cuando ellos consideren, y hablo de chicos, que no consideren, y chicas, que no consideren que sos útil para ellos, ya te van descartando. Y eso es lo que yo empecé a sentir y creo que fue la obra de Dios también, ¿no? A sentirme sola y bueno. Dios A lo largo de la vida, en estos 20 años, uno aprende a conocer a las personas y de repente es como, ok, es lindo contar los grandes triunfos, pero quizás puedas aprender más de los grandes fracasos. Entonces, hay que ser muy valiente para contar grandes fracasos o el que vos consideres el mayor grande fracaso de la vida, del cual aprendiste, ¿no? ¿Cuál consideran ustedes que, o de manera particular o de manera familiar, cuál consideran ustedes? Se puso ansioso y está rompiendo. No, porque tiene como una rosca y se ve que yo con lo estoy desarroscando y no sé qué estoy haciendo. Bueno, iba a decir algo con respecto a lo anterior y ahí voy a lo tuyo, Ariel. Una vez estaba hablando con el Señor y le decía al Señor, me siento solo, ¿no? Y sentí muy claro que Dios me dijo, no te sentís solo, estás solo. Parece medio así como vos, pero era verdad. Me dice, movete, andá, empezá a tratar con gente. Fue un momento en mi vida donde yo buscaba al Señor y no sé por qué entendí que buscar al Señor era apartarme de los demás. Y había hecho como una barrera y me había separado de los chicos, de los jóvenes, de todo. Que parece que nadie estaba a mi nivel, ¿no? Entonces un día, por propia consecuencia mía, estaba solo y digo, Señor, me siento solo. Y sentí claro, no te sentís solo, estás solo, gaucho. Andá, movete, buscate a otro y ponete a charlar. Y fue así, terminé esa oración, llamé a uno de los chicos de la iglesia, me fui a tomar mate y empecé. A veces esto de estamos solos no es un sentimiento, es una realidad. Movete y andá a buscar a un chico de la iglesia, andá a visitar a alguien que no está viniendo, andá a buscar a alguien en la calle. ¿Te sentís solo? Andá a hacer evangelismo en la calle. Listo, a alguno y ya tenés un amigo. Ganado recién. Bueno, y se lo ganás para Dios, fiesta en el cielo, vos contento que no estás solo. A veces hay que trabajar en la mente con eso también, ¿no? De pensar que me siento solo y que no, a veces te estás aislando. Cambia de actitud. Habla con gente, relacionarte con chicos, toma mate, o lo que quieras tomar, o café, lo que fuera. Eso lo quería decir por lo anterior. Y con el tema de los fracasos o desafíos, yo antes de Cristo viví tantas situaciones horribles que todo lo que vivo en Cristo es ganancia. Todo. Porque fue tan difícil mi vida. Yo defendí mi vida de la muerte muchas veces, porque cuando vivía en la calle te pasa eso. Me acuerdo una vez, mis hermanos no eran creyentes, yo ya era creyente. Yo estuve como un año yendo a la iglesia antes que llega mi mamá, y mi mamá obliga a mis hermanos a ir. Entonces estaban en ese proceso, obligados a ir a la iglesia chiquitos, y entra una persona a buscar a mi hermana, una pareja, era un delincuente este hombre, y saca un arma, ¿no? Esto delante de Dios, le digo, fue así, saca un arma, y me dice, vos me vas a decir dónde está porque te voy a matar. Y saca un arma, estaban mis hermanos ahí, después de preguntar después a mi hermano, estaban ahí mis hermanos, y yo tenía una paz en mi corazón, una tranquilidad, ¿no? Ese atolondrado que iba, no, me quedé ahí. Y hace, ¿no? Le digo, no dije nada. Y el tipo mira el arma y empieza a llorar. Y se arrodilla adelante mío. Imagínate a mis hermanos inconversos. Después me contaba, me decía, este tiene poderes, ¿qué es lo que tiene? El tipo lo dobló, hizo que tirara el arma. Con la mirada. ¿Qué es lo que tiene el tipo este adentro? Bueno, yo viví todas esas cosas. Viví
viví abuso, yo viví violencia, viví hambre, viví frío, pasar frío. Yo todo lo que he vivido en Cristo ha sido ganancia para mí, todo, todo. Cualquier cosa que yo tenga, yo me acuesto en mi cama ahí en casa, me tapo y a veces mi hijo pasa y me escucha, le doy gracias a Dios, duermo calentito. Y digo, Señor, mirá la cama que tengo cama, me estoy tapando. Entonces, realmente en Cristo, todo lo que he vivido, que han pasado un montón de situaciones, para mí siempre es ganancia, siempre es mejor. Porque miro un poquito así para el costado, me acuerdo, de hecho tengo amigos con los que yo me juntaba con gente que tiraba cocaína y empezaba a tomar cocaína, gente que empezaba a preparar armas para ir a robar, y gracias al Señor yo no robé nunca, y nunca me drogué, solamente Dios, porque estaba ahí metido y nunca lo hice, o sea, Dios me guardó por su amor, nunca lo hice, tenía todo ahí a merced. Y cuando llegué a Cristo dije, no, esto es todo, no existió más para mí la derrota. O sea, tener comida, que yo a veces no tenía, tener abrigo, yo eso se lo agradezco a Dios. Todo. A diferencia tuya, que vos te criaste en el Evangelio o... Sí, a los 9 años míos. Mi papá era ateo, él, y bueno, una persona le predicó y empezó a ir a la iglesia y llevó a toda la familia. Solamente mi hermana todavía no es creyente, pero mi hermano mayor sí. Así que sí, distinto, uno vivió otra realidad completamente diferente, padres divorciados, los míos no. Y bueno, también pasamos diferentes situaciones, mi papá perdió mucho dinero, también por la situación del país, que siempre había todos estos vaivenes como hay ahora. Y también vivimos esas situaciones así difíciles. Pero bueno, mi papá siempre un hombre de mucha fe y eso me enseñó a mí a poder ver situaciones, como dice él, que parecieran fracasos, pero entendemos que por ahí es más que nada contratiempos que nos hacen madurar también, ¿no? Entonces por ahí verlo como un fracaso, sea donde va tu pregunta, ¿no? Sé que vos lo que querés mostrar es por ahí, no sé si me explico, que vos querés demostrar que los fracasos siempre van a estar, pero cómo lo sobrellevamos. Yo creo que más que fracasos, como dice él, son contratiempos y situaciones que nos marcan un tiempo, ¿no? Un tiempo en el cual uno tiene que tomar decisiones para poder avanzar. Creo que el fracaso nos va a llevar a eso, ¿no? O sea, como un trampolín, ¿no? No quedarnos ahí. Y situaciones así no hemos vivido, gracias a Dios. Sí, por ahí, cosas que uno desea que sucedan y no suceden. Por ahí, en ese sentido, sí. A mí me hubiera gustado, qué sé yo, otras cosas haber vivido, pero bueno, Dios sabe por qué, Dios sabe el por qué. Así que... De hecho, de que creo que el éxito es la suma de miles y miles de fracasos, Claro, y de seguir intentando cositas y de ahí, seguir claro. intentando. Sí, que yo lo tomo como un contratiempo tal vez. Y por ahí. evidentemente tus papás no fueron pastores No. y tus No. papás, Damián, tampoco fueron pastores. No, mi papá me abandonó cuando yo tenía 5 años, no lo vi. O sea, yo lo fui a buscar cuando me convertí. Una de las cosas que hice fue buscarlo, lo rastreé donde estaba y le fui a hablar de Cristo. Y restauramos un poco la relación, pero mi papá era un hombre, se burlaba de mí porque era creyente. O sea, nunca no quiso restaurar la relación, pero yo me crié solo. Con la gente que iba encontrando por ahí. Uno, claro, cuando vive en la calle, te vas criando, vas aprendiendo. Por eso aprendí mucho oficio. Me aprendí a uno que sabía albañil, aprendí en el campo. Vas aprendiendo cosas, vas tomando referentes del que encontrás por ahí. Y aún así, hoy son pastores. O sea, lo digo de repente para aquel que dice, che, mi papá no es pastor, mi mamá no es pastora, no tengo familia que sean pastores. ¿Y qué onda? ¿Dios me puede usar? ¿Algún día podría llegar a hacerlo? Obviamente, ¿no? Que podría llegar a hacerlo. Tranquilamente por el llamado de Dios. Si Dios no te llama, ni te metas, porque la vas a pasar muy mal. Pero si Dios te llama, métete con todo, que la vas a pasar muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por este corto tiempo. ¿Qué les parece si se ponen de pie, extienden sus manos? ¿Qué pasó? No, para. ¿Qué te falta? ¿Alguien quiere preguntar A ver. algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Aproveche ahora, dígalo ahora o calle para siempre. Aprovechen ahora. ¿Alguien quiere preguntar algo?
Si nadie quiere preguntar nada, vamos a orar, extender la mano y todo eso. Pero quiero dar oportunidad. A ver, allá, mira, hay una niña. ¿Cuántos años tienen? 42. Y yo tengo 52. No tengo vergüenza de decirlo, pero bueno, 52. ¿Ya? Muy Ok. bien. Llevo 10 años. Ese fue todo un tema también, no quise añadir para... Pero bueno, eso fue un tema también. No sé si le puedo hacer Sí, alguna sí, cosa dale, así chiquitita. dale. También me costó eso. O sea, el Señor tuvo que trabajar en mí el tema de la diferencia de edad, porque yo no quería saber nada. O sea, quería tener una persona de la misma edad. Pero bueno, fue así y lo acepté también y tomé la decisión. O sea, yo me hice cargo. No le hago cargo al Señor, sino que fue una decisión mía. Me costó al principio, pero bueno, acá estamos. Y no, nos llevamos bien, o sea, dentro de todo la diferencia de edad. Al principio me costaba muchísimo, porque bueno, cambiar los roles, yo viví sola, así que todo eso fue difícil, pero se acomodan. las ¿Discuten a veces? cosas. Sí, sí, se discute, sí. Son Pero normales. no por la Forma parte. diferencia de edad, sino Forma parte de la por- discusión de... porque es normal. Sí, algo que decía ella también, ella es más objetiva, yo soy muy lanzado, me enfoco y salgo para cualquier lugar, no mido consecuencias, ella es mucho más objetiva y en esa preocupación me ayuda a mí a lo que dice el Señor, ¿no? Antes de ir al ejército a pelear, fíjate si tenés, y me ha evitado muchos fracasos tener discusiones con ella para decir, pará, capaz que no es el momento, te lanzás y... Porque a veces yo veo algo y salgo y no mido mucho y eso nos ha ayudado muchísimo también. Así que bueno, Ok. ahí Bien. está respondida. Bien, ahora sí, nos ponemos de pie y les voy a pedir que extiendan sus manos. Vamos a orar por los pastores. Señor, gracias por la vida de Damián, por la vida de Emilce, por sus hijos. Queremos bendecir sus vidas, queremos pedirte que todo lo que ellos han sembrado en estos años puedan ver con sus ojos una cosecha abundante. Cada ciudad, cada lugar, cada pueblo que tú les has permitido pisar, Señor, que hayan quedado huellas que dirijan a la gente, como bien dijo Damián, a Jesús, que te conozcan a ti a través de ellos. Oramos por el ministerio que les has dado. Oramos, Señor, por aquellas cosas inconclusas, las que vienen por camino. Señor, que abras puertas grandes de bendición sobre ellos, que puedan ver en ti todos sus anhelos, tu propósito, Señor, cumpliéndose en ellos, siempre en el centro de tu voluntad, en el tiempo perfecto. Gracias porque hoy podemos conocerlos un poquito más y aprender de ellos y que nuestra fe pueda crecer y saber que en ti todo es posible. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le regalamos un aplauso al Señor.